Hola a todos y a todas, bienvenidos a este video sobre proposiciones subordinadas adjetivas. Antes de arrancar con las proposiciones subordinadas adjetivas en particular, vamos a ver un poco y a repasar las generalidades de las proposiciones subordinadas. Estas proposiciones subordinadas también se las llama inclusivas porque están dentro de una oración y son proposiciones que dependen de las estructuras de la oración principal, ¿sí? O sea que van a cumplir funciones sintácticas en base a qué modifican y cómo interactúan con las otras estructuras de la oración. Hay tres clases, tres grupos de proposiciones subordinadas. Tenemos las proposiciones subordinadas adjetivas, las sustantivas y las adverbiales. Bien, y acá estamos viendo algunos ejemplos de proposiciones subordinadas dentro de oraciones. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno a estudiar las proposiciones subordinadas adjetivas. Veamos algunas características de estas proposiciones subordinadas adjetivas. Para empezar, como lo dice la palabra, cumplen funciones de los adjetivos en la oración. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a modificar y van a depender de un sustantivo. Y ese sustantivo al que modifican, del que dependen, del que van a decir algo, estas construcciones, estas proposiciones, lo vamos a llamar el antecedente. Otra particularidad de las subordinadas adjetivas es que están encabezadas por un pronombre relativo y este pronombre siempre cumple una función en la oración. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la oración compleja, una oración que adentro tiene una subordinada adjetiva. Cuando la recurso, o sea, cuando bajo la subordinada para analizarla, el pronombre relativo va a cumplir una función en la oración. Puede ser sujeto, después vamos a ver. Esto para diferenciarlo de las proposiciones subordinadas sustantivas, que en algunos casos los incluyentes no cumplían función, ¿sí? Y acá algunos de los pronombres relativos que podemos encontrar en las proposiciones subordinadas adjetivas. Bien, ahora vamos a ver que hay dos tipos de proposiciones subordinadas adjetivas. Por un lado tenemos las especificativas y por otro lado las explicativas. Esto nos recuerda un poquito a las aposiciones, ¿sí? Cuando analizábamos también algunos modificadores del sustantivo. Las especificativas son las que restringen el alcance de la subordinada adjetiva, especificando, como dice el nombre, determinada característica. En cambio, las explicativas van a brindar, como dice la palabra, una explicación sobre ese antecedente al que modifican y además tienen la característica que las explicativas se encierran entre comas. Veamos ejemplos para poder diferenciar las explicativas de las especificativas. Empezamos con la primera. Los chicos que asistieron a las jornadas científicas redactarán el informe. Esta no tiene comas, es una especificativa. Entonces, ¿qué interpretamos siendo una especificativa? Que solamente los chicos que asistieron a las jornadas van a escribir el informe. O sea, hay otros chicos en el curso, pero esos no van a escribir el informe. ¿Por qué? Porque no asistieron a la jornada. O sea, que se restringe el alcance de los chicos. No estamos hablando de todos los chicos del curso, sino solo aquellos que asistieron a las jornadas. En cambio, si convertimos esa oración y esa proposición subordinada adjetiva en una subordinada explicativa, fíjense que el alcance cambia. Los chicos que asistieron a las jornadas científicas redactarán el informe. Lo que hace es explicar algo sobre esos chicos, ¿sí? Está hablando de los chicos que asistieron a la jornada, o sea, todo el curso que forman esos chicos asistieron a las jornadas y todos ellos van a escribir, a redactar el informe.
Bien, veamos algunos ejemplos en la práctica de cómo analizar y cómo leer, cómo interpretar estas proposiciones subordinadas adjetivas. Bien, tenemos la primera oración para analizar. La casa que está en la otra cuadra está desocupada. Esta es una especificativa, fíjense que no tiene coma. Ahora, siempre que hacemos cuando tenemos una oración, lo primero que hacemos es buscar los verbos. En este caso, como tenemos una subordinada, vamos a tener más de un verbo, en este caso dos. La casa que está en la otra cuadra está desocupada. Ahora, a simple vista o analizándolo no muy profundamente, nos damos cuenta que tenemos una oración subordinada que va a ser algo que está entre el que y el está en la otra cuadra, más o menos son esas palabras, porque yo lo puedo sacar y puedo decir la casa está desocupada. ¿Sí? Lo que hace esa subordinada es agregar un poco de información sobre la casa. Entonces, lo que podemos entender con esto, que el verbo principal de la oración va a ser el segundo está. Y ahora empezamos el análisis, buscando el sujeto y el predicado. En este caso, el sujeto es la casa, que está en otra cuadra, y el predicado está desocupada. Y nos ponemos a analizar. Primero el sujeto, vamos a ver que tenemos como núcleo casa, el modificador directo la, y acá tenemos la subordinada, que la ponemos en angulares, que está en la otra cuadra. Esta subordinada nos damos cuenta que es adjetiva, ¿por qué? Porque agrega información sobre, en este caso, la casa, ¿sí? El antecedente, este sustantivo al cual modifica y del cual agrega información o dice algo, es el antecedente que es casa. Nos fijamos que va a cumplir la función de modificador directo. Siempre estas subordinadas adjetivas cumplen función de modificador directo y se marcan así. Modificador directo, entre paréntesis, proposición subordinada adjetiva. Y nos queda el predicado, que es un desocupado, es un predicativo subjetivo obligatorio. ¿Y ahora qué hacemos? Recordemos que las subordinadas se recursan, o sea, agarro la subordinada, la bajo y la analizo separada. La vuelvo a escribir y lo que hago es buscar el verbo, otra vez que, en este caso es está, sujeto y predicado. En este caso, el sujeto va a ser que y todo el resto va a ser predicado. Yo puedo reemplazar este pronombre que por la casa en la otra cuadra. ¿Sí? Este que dijimos que hacía referencia a casa. Entonces va a ser el núcleo sujeto de esta oración y luego el predicado está en la otra cuadra, es un circunstancial del lugar en este caso. Bien, tercer ejemplo. Se levantó del lugar donde había permanecido sentada. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos dos verbos, levantó y había permanecido. Entonces nos fijamos que acá hay un donde y un pronombre, entonces el verbo principal va a ser levantó. Fíjense que esta entre coma va a ser una proposición subordinada adjetiva
explicativa. Entonces, empezamos. Marco el verbo, levantó. Sujeto y predicado, sujeto tácito, y toda la oración es un predicado. Y ahora empiezo a analizar. El se es signo de cuasi reflejo. Entonces, ¿se levantó de dónde? Del lugar donde había permanecido sentada. Todo es una construcción, es un circunstancial del lugar, que se analiza, como ya sabemos. Dentro de este término, el núcleo va a ser lugar. Entonces, ¿dónde había permanecido sentada? ¿Dónde había permanecido sentada? En este lugar. ¿Sí? Entonces, el antecedente de esta subordinada adjetiva va a ser el lugar. Y ahora la marco como modificador directo, una proposición subordinada adjetiva y la recurso. Donde había permanecido sentada, la analizo por dentro. El verbo había permanecido. Tenemos un sujeto tácito en este caso, ¿no? Porque él había permanecido sentada, o ella había permanecido sentada en este caso. Entonces, tenemos sujeto tácito, predicado, el dónde va a ser un circunstancial del lugar y sentada va a ser el predicativo subjetivo obligatorio. Recuerden que permanecer es un verbo copulativo, ¿sí? O semicopulativo. Y ahora sí, próximo ejemplo. Podía oír el río que seguía fluyendo suavemente. Acá tenemos también diferentes verbos, tenemos podía oír y seguía fluyendo, pero vemos que seguía fluyendo está dentro de una construcción porque hay un relativo en este caso que. Entonces el verbo principal de la oración va a ser podía oír. Sujeto tácito, podía oír el río que seguía fluyendo suavemente. ¿Qué seguía fluyendo suavemente? El río. Entonces esa subordinada va a depender de río. Entonces todo va a ser una construcción de objeto directo, podía oírlo, podía oír esto, y la subordinada, que dijimos antes, tiene como antecedente río, va a cumplir la función de modificador directo. Y se analiza por dentro, que seguía fluyendo suavemente. Donde seguía fluyendo es el verbo, que va a ser el sujeto, el río seguía fluyendo suavemente, y suavemente es circunstancial de modo. Bien, consideraciones, datos de vital importancia, como diría nuestro youtuber. A tener en cuenta. Como dije y repetí un montón de veces, las proposiciones subordinadas son estructuras recursivas. Entonces, la subordinada no la analizo cuando analizo toda la oración, sino que la analizo aparte, las reescribo y la vuelvo a analizar. Y para tener en cuenta que siempre los pronombres relativos van a cumplir una función sintáctica a diferencia de las proposiciones subordinadas sustantivas que ya vimos. Tercero, las subordinadas adjetivas pueden estar tanto en el sujeto como el predicado. Esto es indiferente. Ahora, cuando está en el sujeto, bueno, cumple la función de modificador directo como veníamos acostumbrados a analizar. Ahora, cuando están en el predicado, no van a analizar directa, no van a modificar al verbo, sino que van a modificar a un sustantivo que va a ser el núcleo de una construcción verbal, de un modificador verbal que está modificando el verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo y está siendo modificado por un objeto directo. Entonces, el núcleo de ese objeto directo puede ser modificado por una subordinada adjetiva. O tenemos un verbo que está siendo modificado por un circunstancial. Bueno, el núcleo de ese circunstancial puede ser el antecedente de una construcción subordinada adjetiva, ¿sí? Pero no van a estar solas ahí modificando al verbo en el predicado. Sí puede pasar eso en el sujeto, pero no en el predicado, siempre tiene que estar dentro de otra construcción. Y por último, y no menos importante, siempre tener en cuenta que las oraciones que tienen preposiciones, adjetivas, sustantivas, adverbiales, son oraciones que llamamos oraciones complejas. Tenemos las simples, las compuestas y las complejas, que son las que tienen oraciones subordinadas. Bueno, espero que se haya entendido, que haya sido bien el video y nos vemos en el próximo. Adiós.